Preocupes, ahorita vamos a... Ok, y creo que había alguna persona más que quería comentar algo. Sí, buenos días, ingeniero. Mi nombre es Marisol. Más que nada en cuestión de aplicabilidad, pues yo no he tenido la oportunidad de llevarlo a cabo. Me gustaría con esta sesión poder tener un poco más de la experiencia en cuanto los contenidos de los exámenes y los análisis que pueden llegarse a realizar para que en un futuro yo pueda tener la posibilidad de aplicarlo en mi centro laboral. Te lo agradezco, Marisol. Claro que sí. De hecho, hay una parte directamente que vemos la aplicación de las guías de referencia que vienen en la norma. Me hubiera gustado que este curso fuera presencial para hacer un ejercicio directamente práctico de esto. De todas maneras, vamos a tocar el tema como tal, pero si no, podríamos hacerles llegar la información vía correo electrónico. Te lo agradezco. Pero bueno, después de escuchar las experiencias que ustedes tienen, se me hace muy importante comentarles, y era lo que les preguntaba y les hacía énfasis en un principio, que aquí hay dos enfoques muy importantes, directamente para cumplir con lo que pide la Secretaría del Trabajo o para impactar el bienestar de los trabajadores. Lo podemos hacer de las dos maneras, y de las dos maneras está bien, depende de cada quien y del alcance que le vayamos a tener. Acuérdense que muchas veces el encargado de seguridad o el especialista de seguridad es el todólogo, ¿no? El que le pueden hacer cualquier actividad. Y obviamente, pues ahorita que entró en vigor la norma 35 y ahorita que también viene en boga la 36, pues son muchas actividades. Entonces hay empresas o personas que sí tienen la obligación de aplicar la norma, pero se quedan nada más con para cumplir directamente lo que pide la Secretaría del Trabajo, ¿no? O hay empresas que sí tienen la capacidad, los medios o el personal que pueden ir un poco más para impactar directamente el bienestar del trabajador. Les hago el énfasis porque independientemente de la forma en cómo lo estén manejando o cómo lo vayan a aplicar, las dos formas de momento son correctas. ¿Ok? Entonces vamos a continuar. El, el siguiente tema o tema directamente de la presentación serían los antecedentes. En este caso, empezamos con lo que viene siendo el Comité Mixto de la Organización Internacional del Trabajo o la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que los factores psicosociales es un conjunto de percepciones y exigencias del trabajador. ¿Por qué les pregunto esto? ¿O qué quiere decir directamente con el conjunto de percepciones? Que lo que puede ser malo para mí, posiblemente para ustedes no lo sea y viceversa. Y fíjense, y les hago énfasis en algo muy importante. ¿Ustedes saben cómo está conformado nuestro marco legislativo en relación a todo lo que viene siendo la normatividad de la Secretaría del Trabajo? ¿Alguien me puede ayudar si tiene más o menos nociones? De todas maneras, el tema en particular lo vamos a tocar más adelante, pero aquí se me hace una interacción importante que les quiero comentar. Entonces, no sé si alguien me ayude. ¿Cuál sería la conformación de nuestro marco legislativo? O si tienen más o menos noción de cómo está. Si alguien quiere participar, por favor. Por ejemplo, Gaby, ¿nos puedes apoyar, Gaby Ruiz? Buenos días, Gaby. Creo que no nos está verificando. A ver, vamos a ver con Iván Niño, por favor, Iván Niño Zamorano. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, por ahí. ¿Qué tal? ¿Se me escuchan? Sí, adelante, adelante, Iván. Buenos Sí, días. ¿qué tal? Buenos días. Por ahí tengo la noción de que está en la pirámide legislativa, Exactamente. que está conformada por la Constitución mexicana Como nuestra y Carta pues Magna. Ajá. exactamente. Y luego por ahí viene lo del tema de las leyes, la Ley Leyes. Federal del Trabajo en este caso, ¿no? La Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y demás leyes que se nos vayan sumando en ese sentido.
Es correcto. Posteriormente viene lo que es el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo Ajá, y ya de ello se derivan las normas. las normas, En este caso, pues, precisamente. Adelante, adelante. sí, ya en este sentido, pues entraría ya como tal la norma 35, ¿no? Exactamente, te lo agradezco mucho, Iván. Exactamente es como Iván nos los comenta. Así está la conformación de nuestro marco legislativo, pero aquí por eso les hacía un paréntesis importante. Normalmente nosotros tenemos considerado que es la constitución política, como dice Iván, las leyes, el reglamento y las normas, pero siempre dejamos algo de lado, que en este caso viene siendo los tratados internacionales. Esos tratados internacionales estarían entre lo que viene siendo la constitución, por abajo de la Constitución y arriba de las leyes. En este sentido, ¿por qué se los pregunto? Si ustedes lo ven, desde 1984, el Comité Mixto de la OIT y de la OMS viene participando o viene ya interactuando o poniendo estas bases de los factores psicosociales. En este sentido, nosotros como país tenemos 79 tratados internacionales, de los cuales 67 se encuentran en vigor, y nosotros ya teníamos firmado un tratado directamente de factores psicosociales. Y véanse cuántos años nos llevó como país que tuviéramos una legislación o que apenas estamos viendo temas relacionados con los factores psicosociales. Nos llevó más de 30 años, algo que ya habíamos firmado, para que se den una noción directamente. Pero entonces aquí seguimos con lo que viene siendo la gráfica que les comento. Es la interacción directamente de lo que viene siendo el medio ambiente de trabajo, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de la organización. Todo esto tiene que ver, obviamente, con las capacidades y necesidades del trabajador, las costumbres y la cultura y las condiciones personales fuera del trabajo. Eso, dependiendo a la percepción que nosotros tengamos, nos puede generar satisfacción en el trabajo, nos puede determinar una buena salud o un rendimiento óptimo, o en dado contrario, puede afectar directamente nuestro rendimiento, nuestra salud y nuestra satisfacción. Como lo ven en ese caso, se puede considerar que sea un poco ambiguo en el sentido de que es complejo de entender porque se define o se refiere directamente a las percepciones. Pero vamos a entrar en detalle de cosas que nos ayudan, e independiente de las percepciones que nosotros tengamos, a que nos ayuden a llevar o que sea un poco más claro en este sentido. Entonces, fíjense. Para el 2010, la OIT en su listado de enfermedades en el trabajo ya puso o ya instrumentó lo que viene siendo los trastornos mentales del comportamiento y los desórdenes psicológicos. Años más tarde, el impacto de estos riesgos psicosociales ha sido obviamente recibido cada vez con más atención, derivado de las investigaciones, los especialistas y los responsables políticos. En este sentido, ¿qué les puedo comentar? Directamente, como lo ven, desde el 2010 la OIT ya tiene considerado este tipo de enfermedades psicosociales directamente en su lista, y nosotros como el Instituto Mexicano del Seguro Social ya los venimos incluidos en el 2016. En pocas palabras, se puede decir que nos tardamos 6 años más, pero si lo ven ya lo tenemos considerado. Y ahorita en este año, no recuerdo si precisamente en el mes de septiembre o en el mes de octubre, está saliendo otra actualización del listado para ver directamente esos trastornos mentales que están incluidos ya directamente en el listado. Hay algunos casos de los que yo me he enterado, son meramente internos en el instituto, ya se han calificado enfermedades del trabajo directamente por trastornos mentales en este sentido. Obviamente con esta actualización del listado institucional que les comento, pues posteriormente me imagino o supongo yo que las enfermedades que vamos a calificar obviamente van a ser mucho mayores. Y en relación al impacto que les digo, ha sido un boom directamente, ha sido tema de tesis doctorales, de maestrías, pero también tiene un tema negativo, y ese es el tema de las unidades de verificación. No sé si les pasó, y por eso también les comentaba desde un principio, cuando salió la norma oficial mexicana número 35, que nos dio un par de años para que nos pusiéramos a tono en este sentido, porque obviamente las empresas, ninguna tenía instaurado nada de este tema. Hubo muchos vivales en ese sentido,
que le ofrecían los servicios directamente a las empresas, les hacían ahí una serie de análisis, a lo mejor de unos cuestionarios, no sabemos si estaban validados o no, les entregaban un trabajo X y les cobraban una alta cantidad. Entonces, en ese sentido, también les preguntaba que cómo lo habían conformado. Porque al día de hoy, a ciencia cierta, y se los puedo decir, unidades de verificación dadas de alta ante la Secretaría del Trabajo son menos de 5. Para que se den una idea, si ustedes subcontrataron ese trabajo, ese proyecto, pues hay que checar directamente cómo se los hizo y quién se los hizo, ¿no? Porque posiblemente pensemos que tenemos toda la seguridad de que está bien y posiblemente no necesariamente, y quién sabe cómo se vayan a poner directamente los inspectores de la Secretaría del Trabajo en este sentido. También les puedo comentar que a grandes rasgos, un trabajo para unos 300 trabajadores que viene siendo una aplicación de la política, del reglamento y la aplicación de la guía de referencia número 3, está alrededor de 60,000 a 70,000 pesos para que se den una idea. O ya una cosa un poquito más específica para mayor número de trabajadores, unos 1,500, con todo lo que les dije anteriormente, y una capacitación ya sea a líderes o pláticas de acuerdo a los resultados que nosotros tengamos, tiene un costo aproximado de 135,000 pesos, para que se den una idea de cuánto pueden llegar a cobrar directamente las unidades de verificación, y si nosotros subcontratamos ese trabajo, ese proyecto, para ver no más o menos cuánto nos costó y para ver qué alcance tuvieron. Es importante que ustedes conozcan esas cifras y esa información como tal. Ok, vamos a continuar. Entonces, fíjense, para el 2015, la OMS refiere que aproximadamente existen 75,000 infartos en el año, de los cuales el 25% se relacionan con alguna enfermedad ocasionada por estrés laboral directamente aquí en México. Si lo ven, estamos por arriba de países como China y Estados Unidos. Y no creo que tengamos más estrés directamente que este tipo de países. Ustedes saben los problemas que tiene directamente China de acuerdo a su población o su sobrepoblación, su economía como tal. Y también en Estados Unidos hay muchos problemas. Más sin embargo, nosotros estamos por arriba de eso. Ustedes, en base a su expertise, ¿qué me podrían comentar o a qué creen que se deba directamente? Los escucho si alguien me quiere ayudar o me quiere compartir. ¿Podría derivarse también de la salud que mantenemos? Digo, somos un país en los primeros lugares de obesidad. Exacto, tenemos primeros lugares de obesidad, también somos de los primeros lugares en diabetes. Son cosas que se pueden conjuntar como tal, pero si lo ven, independientemente al estrés laboral que nosotros manejemos, no creamos que tenemos más estrés que cualquier otro país. ¿Alguna otra cuestión, aparte de la médica, que ustedes supongan o que crean que puede influir en esto? Mira, en el chat pone Montserrat, falta de inteligencia emocional, ¿no? Pero que saber decir que no. Jorge Manuel también comenta, es que aquí en México todavía muchas empresas no toman en serio los factores psicosociales, largas jornadas de trabajo, las Exactamente. largas jornadas de trabajo pueden ser también este aspecto, ¿no? El que genera el estrés laboral, ¿no? El presentismo, estamos aquí en un diplomado, pero mi mente está en otra parte, ¿no? También podría ser Dejen eso. de que su mente está en otra parte, ¿no? Independientemente que ahorita están en el diplomado como tal, pues a lo mejor o posiblemente tengan que estar haciendo sus funciones, su trabajo normal. Entonces, todo lo que comentan tienen razón y les voy a poner un ejemplo como tal. No sé qué tan informados estén de las culturas asiáticas, pero les voy a comentar, les voy a poner un ejemplo. En Corea del Sur, las personas, o más bien los niños, de las 24 horas que tiene el día, 20 horas se dedican directamente a estudiar. Les parecerá exagerado, pero es real. Hay personas que no comen y nada más duermen y todo el día se la pasan estudiando. No tienen amistades, no tienen relaciones amorosas, no tienen ningún otro tipo de distracción
porque la presión social allá es tan fuerte que si no entras a una buena universidad y consigues algún buen trabajo, ya se ve mal socialmente y te afecta en muchos sentidos. Como hombres, cuando van a pedir matrimonio, obviamente las personas o los papás, en este caso de la novia, si no tiene un buen trabajo, si no tiene una X cantidad económica, si no estudió en una buena universidad, no dan las manos de sus hijas. Se puede parecer hasta exagerado, pero fíjense en los años o en esta actualidad que nosotros estamos viviendo, todavía hay cosas así. Entonces la presión que ellos viven desde niños es muy grande. Obviamente comparados con nosotros, pues nosotros la llevamos muy ligera, más sin embargo, nosotros tenemos más afectaciones directamente por el estrés laboral. Eso no quiere decir que allá no haya, obviamente, pero el porcentaje es mucho, mucho menor. También para que se den una idea. Claro, nada más para últimamente leer ahorita los comentarios, no sé si la doctora Lisbeth, el estrés laboral es un episodio agudo y cualquiera puede tenerlo en algún periodo, ¿sí? Podría haber, ahora vamos a ver de este estrés laboral y dice la cifra de porcentaje tiene cierto sesgo, podría ser también esta situación, nos hablan del moving laboral y dice rápidamente la doctora, también en Corea del Sur hay alta tasa de suicidios en jóvenes por la presión social y estándares sociales. Exactamente. Acuérdense que de todas las estadísticas que tengamos, hasta nosotros mismos como instituto, que se puede decir que son las estadísticas más confiables del país junto con las del INEGI, tenemos a llegar a algún sesgo directamente por cuestiones que no se llegan a medir. Tienen un sesgo las estadísticas, pero más o menos están apegadas a la realidad y es correcto lo que comenta directamente la doctora. Entonces, fíjense, continuamos también con estas estadísticas como tal. Dice que el 75% de los mexicanos padece fatiga por estrés laboral. Y lo mismo, ¿no? Lo que habíamos dicho, estamos por arriba de China y Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Que 3 de cada 4 mexicanos. Entonces se debe a lo que comentaban, directamente a las condiciones precarias que tenemos en el país, directamente se puede decir al salario mínimo, en comparación con potencias de primer mundo, a jornadas laborales extensas. Somos de los países que más horas trabaja y tenemos menos días de vacaciones. Las distancias que nosotros hacemos a nuestro trabajo, que normalmente o son pocas las personas afortunadas de vivir directamente cerca o directamente el tráfico en la Ciudad de México, ¿no? Les ha de haber tocado directamente ahorita que entraron los niños hace 2 o 3 semanas, obviamente pues el tráfico subió y los desplazamientos y los tiempos también subieron. En este sentido, también les pongo un ejemplo. El salario mínimo, para que nos demos una idea y aproximadamente el salario mínimo en México, convertido a dólares, serían alrededor de $250 aproximadamente al mes. El país que tiene un salario mínimo más alto sería Suiza. Suiza está alrededor de 3,000 euros mensuales. Entonces, imagínense o vean directamente la disparidad. ¿Cómo estamos? ¿Cómo viven los suizos con 3,000 euros al mes? ¿Y cómo vivimos nosotros aquí en México con $250 al mes? No hay comparación. Y si podemos poner de ejemplo algunos otros países directamente de Europa, para que nos demos una idea, del primer lugar que es Suiza al segundo que es Luxemburgo, hay una diferencia importante porque es alrededor de 800 euros. En Luxemburgo pagan alrededor de 2,200 euros mensuales. Y si lo queremos ver con países, digamos, con los que tenemos mayor identidad o mayor relación, países como directamente como Alemania o como Francia, pagan alrededor de 1,600 euros mensuales. ¿Qué va de esos 1,600 euros mensuales a los $250 que tenemos aquí? Obviamente, pues las condiciones de vida y lo que tienen que pagar y los gastos allá son mayores, pero pues la calidad de vida es muy diferente, ¿no? Y las consecuencias directamente de lo que viene siendo la fatiga por estrés laboral, aquí si les puse algunas, sería la reducción de la productividad, el descenso de la calidad de vida, era lo que les comentaba hace rato, directamente del tiempo que pasamos directamente en los desplazamientos. Muchas veces hasta es mayor ese tiempo al que tenemos para dedicarle a nuestra familia o para descansar, y esto afecta directamente o ya nos trae problemas de salud física o mental, que obviamente es el tema que vamos a analizar ahorita un poco más adelante, algunos tipos de trastornos, problemas familiares y obviamente pues ya alcoholismo y otro tipo de adicciones, ¿no? Que en eso
se pueden justificar directamente las personas. Ok, entonces vamos a entrar directamente a lo que viene siendo la transformación del trabajo. Obviamente este es un tema en el cual directamente por transcurso de los años, ya sea por los cambios en las legislaciones, que obviamente ahorita en nuestro país, últimamente a la fecha, hemos tenido muchos cambios, las innovaciones, las nuevas tecnologías, las nuevas maneras de comunicarnos, la competitividad laboral, que obviamente ahorita está muy fuerte en ese sentido. Yo me acuerdo que en la época de mis papás, con que nosotros tuviéramos una licenciatura, no que tuviéramos ya asegurado todo, pero era una buena condición de vida y últimamente obviamente hay más competencia, estamos más preparados, tenemos más estudios y eso no quiere decir que nos vayamos, que nos vaya directamente bien. Y lo que viene siendo la economía neoclásico y el darwinismo social, que lo podemos mencionar como la economía neoclásica sería una escuela de pensamiento económico que se basa en la idea de que el valor de los bienes es una función de la utilidad, y el darwinismo social, pues obviamente lo que hemos estudiado desde niños, que viene siendo la selección natural y la supervivencia del más apto, ¿no? Por así decirlo y por comentarlo. Entonces, fíjense, derivado de la economía neoclásica y el darwinismo social, como les comentaba, es cuestión de percepción. Tantos hay aspectos positivos como negativos en este sentido, pero en las multinacionales les podría poner un ejemplo, ¿no? Directamente existe mayor industrias multinacionales que obviamente favorecen la economía de nuestro país, pero en ese sentido, pues también hay algunas industrias o algunas empresas que derivado a esa competencia, pues obviamente desgraciadamente llegan a quebrar. Entonces hay cosas buenas, hay cosas malas directamente. El libre mercado, ya cualquier cosa la podemos comprar, pedir directamente por internet, estamos mayormente conectados, pero también ese tipo de acciones en algunos casos llega a afectar directamente las industrias, las producciones como tal, lo que viene siendo el multiculturalismo, obviamente, pues obviamente, de ahí también se pueden decir cosas buenas, cosas malas. En este sentido, hay personas que contratan directamente de nuestro país, por ejemplo, y están trabajando vía remota para Estados Unidos y ganan en dólares, pero obviamente, pues al estar mayor competido, hay algunas personas que por ese tipo de expansiones, pues no encuentran algunos tipos de trabajo, ¿no? Y otra cosa serían las certificaciones. Obviamente esto que nos impacta o que es lo importante, hay mayor calidad en los productos, ¿no? Directamente las certificaciones ISO o las ambientales como tal, pero al estar eso, pues obviamente al subir la calidad, sube directamente los retos de nosotros como empresas, como empleados que tenemos que mantenerlas, sube directamente la presión por mantenerlos y obviamente esto, dependiendo de la percepción y de cómo nosotros lo manejemos, nos puede llegar a afectar o nos puede llevar directamente a un factor de estrés como tal. De la competitividad laboral podemos decir era lo que les comentaba, que ya hay personal altamente calificado, competente, hay mayor competencias, obviamente para un puesto de trabajo, pues ya hay X cantidad de ingenieros, X cantidad de médicos, y obviamente ¿qué es lo negativo en ese sentido? Pues nos piden más requisitos, ¿no? Nos piden más experiencia, nos piden más trabajos de investigación, nos piden más proyectos que hayamos hecho, que hayamos podido impactar directamente. Entonces, como lo ven, tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Al igual, lo que viene siendo la mano de obra barata, obviamente pues hay un mayor trabajo, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Hay una menor paga por la demanda. Si tú no quieres hacer el trabajo, ¿qué te dicen directamente las empresas? Pues hay 10 personas que lo hacen por lo que te estamos pagando a ti o por la mitad. Así que tú sabes qué hacemos, ¿no? Las fusiones empresariales también nos llegan a afectar. En este caso, si estamos en la empresa grande que absorbe a la chica, pues digamos que tenemos algún tipo de estabilidad laboral, pero eso no quiere decir que la empresa donde estemos laborando siempre tenga ese tipo de percepción o tenga ese tipo de apoyos como tal. En algún momento puede ser la absorbida y nos quedamos desempleados en este sentido, ¿no? O los recortes de personal con base a la competencia. Obviamente hay más controles, hay más controles y límites, pero hay menos oportunidades, ¿no?
obviamente las cosas están más difíciles, tenemos que dar más resultados, tenemos que estar apegados a objetivos y las personas que desgraciadamente no los den o no aguanten ese tipo de presiones, pues obviamente podrían salir directamente de alguna institución como tal, ¿no? De lo que viene siendo la innovación, el uso de las tecnologías de la información, que era lo que les decía, obviamente hemos tenido mucha mayor productividad en este sentido, pues estamos presentes directamente 24/7, dependiendo cómo nosotros lo queramos, pero eso también ha afectado directamente nuestra carga mental, ¿no? Estamos pegados todo el día en los teléfonos, ya sea haciendo cosas de ocio, revisando cosas de trabajo, y eso también directamente afecta, ¿no? Hasta la hora de dormir, y se los digo personalmente, yo también 5 minutos antes de dormirme todavía traigo el celular en la mano, todavía estoy revisando algunos correos, algunos WhatsApp, estoy poniendo la alarma, cosas así. Estamos ya muy pegados y dependemos directamente de lo que vienen siendo los teléfonos, ¿no? En este caso, la información que nosotros podamos tener. Otra cuestión sería la automatización. Obviamente, pues, ¿en qué nos beneficia este tipo de automatización? En los riesgos, ¿no? Que obviamente actividades riesgosas pues ya no los tienen que realizar directamente las personas. En ese sentido estaríamos cuidando directamente su salud, su seguridad, pero esto en un futuro pues ¿qué puede disminuir los trabajos, ¿no? Obviamente el día de mañana o conforme va esta situación, la inteligencia artificial o algunas maquinarias pueden sustituir nuestros trabajos, ¿no? Entonces el día de mañana, si eso llegara a pasar, pues de qué vamos a vivir o cómo nos vamos a acomodar, ese también va a ser un gran reto directamente. Lo que les comentaba de la conectividad permanente y el teletrabajo, estamos conectados, les decía 24/7, estamos disponibles para lo que se les ofrezca en el momento que se les ofrezca. ¿Y cuál es la cosa contraproducente? Pues que tenemos más tareas, ¿no? Antes si nada más hacíamos esto o ya nos íbamos a nuestra casa y ya no nos contactaban hasta el otro día, pues ahorita con eso ya no tenemos excusas, ¿no? Nos dan las tablets, nos dan directamente los teléfonos y si hay algún problema, pues lo tenemos que resolver aunque estemos en horas de descanso. Y también lo que viene siendo la hipermovilidad, obviamente, pues dependiendo a los tipos de transportes que tenemos, más eficientes, más rápidos, hacemos menor tiempo de trasladarnos de un lado a otro, pero eso aumenta que estemos en más lugares a la vez, ¿no? El día de mañana voy a una junta, por ponerles un ejemplo, a Nueva York, regreso y 2 días después tengo que estar en Berlín y regreso y otras semanas después tengo que estar en Londres, entonces a pesar de que haga menor tiempo o sean más fáciles todas sus conexiones, ¿qué me trae de consecuencia? Pues que hago más traslados, ¿no? Y en eso podría apegar directamente lo que viene siendo la convivencia familiar, ¿no? Otra cosa vendrían siendo los cambios de legislación. Lo que les comentaba, los nuevos derechos y obligaciones que directamente en nuestra normatividad de años a la fecha nos pusieron o se actualizaron. Nos piden obviamente mayor productividad, hay mayor carga mental, dependiendo cómo nosotros lo lleguemos a manejar. Los nuevos tipos de contratación, hay mayores opciones, eso sí, pero hay mayor incertidumbre, ¿no? No sabemos si nos dan un contrato temporal, si nos dan un contrato indefinido, en cualquier momento nos pueden dar las gracias, o ya contrato por prácticas o por formación y aprendizaje, ¿no? Nos pueden contratar y a los 6 meses la empresa nos puede dar las gracias ya sin ninguna consecuencia, porque ¿sabes qué? Nos puede argumentar, ¿sabes qué? Te capacitamos 6 meses, pero no diste el ancho directamente, ¿no? Entonces, eso trae mayor incertidumbre, a pesar de que haya mayor oportunidad para poder aplicar a diversos puestos. Y en este caso, las reestructuraciones sindicales, ¿no? Que en teoría se pensaba en un principio que traerían mayor orden laboral, más organización, mayores derechos directamente a los trabajadores, pero eso ha pegado un poco en la estabilidad, ¿no? Directamente, no quiero decir todos, obviamente, pero algunos sindicatos pues, no trabajan de la manera que deben de hacer o nada más se hacen enriquecimiento ilícito, cosas así por el sentido. A los trabajadores que tienen un problema real no los llevan a apoyar y a los trabajadores que no deberían de apoyarlos son a los que apoyan y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, esos cambios ha traído directamente lo que viene siendo la legislación.
y algunos otros podrían ser directamente, ya sea de las características meramente del trabajador o características del empleo y de la empresa, ¿no? No es lo mismo que nosotros tengamos 18 años y empezamos a trabajar en X lugar, a que ya tenemos una cierta edad, con hijos, con responsabilidades. Obviamente eso puede repercutir en nuestro estado de ánimo, en nuestro rendimiento como tal. También puede influir directamente en nuestra cultura. Ustedes saben que aquí en México pues somos muy sociables, muy alegres, comparados con países en Europa son un poco más serios, no, también en el trabajo no se expresan tanto, son muy cuadrados en ese sentido, se puede decir. No es lo mismo que nosotros trabajemos en la mejor empresa del país, sino por el hecho de que tenga más renombre o sea más reconocida, sino a lo mejor porque tiene más oportunidades laborales directamente a los trabajadores o nos dé mayor remuneración como tal o mayores prestaciones, y también llega a influir obviamente el género, ¿no? No es lo mismo que una empresa contrate a un hombre o una mujer de acuerdo a las idealizaciones que tengan directamente, pero afortunadamente esto con el transcurso del tiempo pues ha ido cambiando, ¿no? No, todavía no está igual. De hecho, ahorita más adelante vamos a tratar una diapositiva o una lámina como tal, en donde vamos a tocar el detalle a eso, pero se puede decir que hemos mejorado en ese aspecto, no como quisiéramos, pero ahí la llevamos, ¿no? Y también era lo que les comentaba, directamente el salario que lleguemos a percibir, el tamaño, ubicación o imagen social de la empresa para algunas personas puede llegar a ser muy importante, les puede dar cierto estatus, puede tener mayor directamente satisfacción en el trabajo, y eso directamente afecta al bienestar del trabajador, ¿no? Entonces continuemos con el tema de los antecedentes. Era lo que les comentaba. En nuestro país somos de los países que más horas, que más días trabaja directamente. En México somos de los que menos días de vacaciones tenemos, y comparados, les hacía referencia al salario mínimo en Europa hace unos momentos, pero también les comento el salario mínimo aquí con nuestros vecinos del norte, pues obviamente no nos llegamos a comparar, ¿no? Eso era antes con el Tratado de Libre Comercio, más o menos, cómo estaba la brecha salarial entre nuestros mismos socios, y de los tres, pues obviamente nosotros éramos el último y el más rezagado. Y ahorita con el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, pues las cosas no han cambiado mucho, ¿no? Sí ha aumentado nuestro salario mínimo en comparación con el que teníamos, pero comparado con otras potencias mundiales, o si no son potencias directamente con nuestros países vecinos de América del Norte, pues no tenemos nada que hacer, ¿no? Y lo que les comentaba, la brecha salarial de género en los países de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, dice que para un mismo puesto en nuestro país, la mujer gana alrededor de un 18.8% menos. Para que se den una idea, a pesar de que esto ha mejorado y ha cambiado con el transcurso del tiempo, pues todavía nos falta mucho para llegar a una igualdad en este sentido. Y aquí les comentaba directamente lo que viene siendo lo del salario mínimo. Si lo ven cuando estaba directamente lo del TLC, estaba a finales de los años 90, teníamos alrededor de 80 pesos diarios como salario mínimo, y ahorita si lo ven, pues son casi 100 pesos más, ¿no? En el transcurso del tiempo. Pero si ven directamente la gráfica de los países del G20 en un periodo alrededor de 10 años como promedio, somos el que tiene el menor crecimiento, a pesar de que países como Brasil, mismo Sudáfrica, India, con el transcurso del tiempo el salario mínimo ha ido subiendo y han mejorado las condiciones directamente de los trabajadores. En nuestro país, a pesar de que haya subido, pues todavía no es representativo, ¿no? O ese salario mínimo pues no nos ayuda a tener una mejor calidad de vida. Y eso es aquí directamente en la parte centro y sur de nuestro país, porque si lo ven en la zona fronteriza del país, el salario mínimo es alrededor de 100 pesos más, pero tampoco se refleja en mayor bienestar para el trabajo, pero esto sí es importante.
a pesar de ser el G20, de ser un foro intergubernamental de la coordinación económica y financiera internacional, a pesar de estar con ellos y ser un país integrante, pues no nos han ayudado o no ha servido como se necesita o se merece que subiera directamente nuestro salario mínimo. Ok, ese sería el tema de antecedentes. ¿Alguna duda, pregunta o comentarios hasta aquí? Los escucho. Muy interesantes los datos que nos presentaste. Muchas gracias. ¿Alguna duda, Todo bien, chicos? ingeniero. Muchas gracias. Ok. Nada más déjenme, tomo tantita agua, que ya me está doliendo la garganta. Ya, chicos, perdón. Como les comentaba, se me hace interesante abordar estos temas como tal, porque es un conjunto para llegar a lo que viene siendo los factores psicosociales y para que tengamos alguna idea más clara de cómo lo podemos aterrizar o de qué hay antes ahí, ya sea de nuestro mismo país o vayamos encajando directamente con comparaciones con algunos otros, ¿no? En lo que vienen siendo los conceptos básicos, son cosas que quiero tratar con ustedes y muy importantes. Antes de entrar en materia o de conocer o decir que somos expertos o que trabajamos directamente con factores psicosociales, tenemos que tener entendidos y aterrizados muy bien en lo que vienen siendo las definiciones. Y aquí les pongo comparaciones directamente con lo que viene siendo obviamente el órgano internacional, que sería la Organización Internacional del Trabajo, y países de habla hispana directamente, ¿no? Los españoles en este sentido, no nada más en factores psicosociales, sino en seguridad, higiene, pues obviamente van avanzados años luz en comparación con nosotros, y aquí en América Latina, los colombianos también tienen un Ministerio de Salud que tiene cosas muy interesantes en ese sentido. Entonces, algo que les quiero comentar, que quiero que quede claro, es la diferencia en lo que viene siendo factor psicosocial y factor de riesgo psicosocial. Hay gente o hay especialistas o hay gente que nos dedicamos directamente a eso y esos términos o esas definiciones los llegan a confundir. Y también mi idea es que aparte de que se lleven ideas claras o aplicaciones directamente de la norma 35, como me comentaban, que es lo que ustedes quieren o alguna de las finalidades que tiene alguno de los compañeros que están interviniendo en el curso, también que queden las bases claras. Entonces, fíjense, al decir factor de riesgo psicosocial, ya le estamos asociando una palabra, ya le estamos poniendo un apellido, por así decirlo. Entonces, fíjense, directamente aquí en lo que viene siendo nuestro país, en el marco nacional, nosotros no tenemos definido el factor psicosocial. No hay ninguna ley, no está en el reglamento, no está en la norma como tal. Y algunas instituciones, exactamente como la OIT, menciona que son aspectos del puesto y del entorno y aspectos del individuo. Como que lo ven, lo manejan de forma general. Los españoles dicen que son condiciones organizacionales que pueden ser positivas y negativas. Ahorita que era lo que estábamos viendo en el subtema anterior, que eran los antecedentes, que les hice mucho énfasis en eso, que eran percepciones que cada uno puede tener. Los colombianos mencionan que son aspectos intralaborales o extralaborales, condiciones individuales y percepciones y experiencias. Como lo ven, son cuestiones intrínsecas que ya se encuentran ahí, que no podemos cambiar. Y aquí podríamos hacer una analogía con las definiciones de peligro y riesgo, que supongo que los tienen un poco más familiarizados o más presentes. Acuérdense que el peligro es algo que está ahí, por más que nosotros hagamos,
no lo vamos a cambiar, es una cuestión intrínseca. Les pongo un ejemplo, no es lo mismo que yo vaya caminando por la calle y me encuentre una víbora. La víbora está ahí y obviamente pues el peligro está presente como tal. ¿Qué pasa directamente en el riesgo? Se vuelve riesgoso cuando yo me acerco a ella, ¿no? Pero ¿qué tal si paso por la acera de enfrente? Pues ya la condición se queda ahí y ya no pasa a mayores. En este sentido se puede asociar o la analogía puede ser algo relativamente similar. Son aspectos del trabajo, condiciones organizacionales que para algunas personas o individuos pueden resultar positivas o negativas y lo vemos, o no sé si sabían, se puede ver hasta chistoso, pero en nuestra legislación no tenemos esa definición como tal. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? La definición de factor de riesgo psicosocial, esa viene directamente en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo y dice que son aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad no orgánicos del ciclo sueño-vigilia y de estrés grave y de adaptación. Esa es nuestra definición de factores de riesgo psicosocial, pero fíjense, compárenlas con las mismas fuentes que les estaba comentando. La OIT dice que son características de las condiciones que afectan a la salud de las personas. En España dicen que son factores de riesgo para la salud que pueden ser precursoras de enfermedades. Ojo, aquí ya empieza a tratar de enfermedades, condiciones psicosociales de efectos negativos a la salud. Entonces, fíjense la diferencia. Nosotros teníamos o tuvimos la fortuna de que viniera un catedrático de la Universidad de Valencia a decirnos, el profesor Pedro Gilmonte, para quien lo conozca, tiene muchos libros publicados, es un experto directamente en factores psicosociales, y nos decía que le llamaba la atención que para él nuestra definición de factores de riesgo psicosocial era como una mezcla de los dos, comparados obviamente directamente con España, que se le hacía una mezcolanza de todo. Y que las personas que habían hecho directamente nuestra norma o que la habían escrito, que pareciera que no tenían noción del tema como tal, porque si lo ven, los españoles sí lo identifican y lo dividen de buena manera. El factor psicosocial dice que es las condiciones organizacionales que pueden afectarnos de manera positiva o negativa, bueno, dependiendo de la percepción que nosotros tengamos, ¿no? Y dice que ya el factor de riesgo psicosocial ya está hablando de riesgos a la salud o precursores de enfermedades. Y era lo que les comentaba también y lo vamos a tratar un poco más adelante. Nuestra norma o directamente la batería o la guía de referencia, ¿qué es lo que mide directamente? Lo que mide son los factores. Eso es lo que nuestra normatividad o la aplicación de las guías de referencia es lo que nos va a medir, pero no nos está midiendo ni las condiciones ni los efectos. Por eso era lo que yo les comentaba. ¿Qué tan allá quieren llegar? ¿Qué tan a fondo? ¿Lo estamos haciendo nada más para cumplir con un requisito de la Secretaría de Trabajo y es porque algo nos están pidiendo directamente en nuestro trabajo? ¿O es porque queremos impactar directamente en la salud de los trabajadores? Y la respuesta que tengan, sea cual sea, no hay ningún problema. Pero sí tienen que tener muy bien definido ese aspecto. Entonces es interesante. Espero les haya quedado claro. ¿Tienen alguna duda o pregunta? Díganme. Los escucho. No, si no hay para continuar. No, Inge. Ok. Entonces, si ya sabemos o ya distinguimos directamente cuál es la diferencia de factor psicosocial y factor de riesgo psicosocial, otra definición que se me hace interesante que ustedes conozcan es la de estrés. ¿Qué dice directamente las connotaciones o directamente nuestro país vecino del norte, ¿no? Dice que es un desequilibrio sustancial entre la demanda y la capacidad de respuesta del individuo y las consecuencias percibidas. En este caso, la definición directamente de la OIT sería que es una respuesta física y emocional, obviamente causada por un desequilibrio.
la Comisión Europea dice que es el conjunto de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y del comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos del contenido de la organización o del entorno de trabajo. Y directamente la Organización Mundial de la Salud dice que es un grupo de reacciones emocionales. También va muy de la mano directamente con la Comisión Europea. Como lo ven, aquí queda un poquito más claro porque todo viene a raíz o lo tienen directamente el concepto como tal unido. No hay tanta discrepancia como la diferencia que veíamos en lo que viene siendo factor psicosocial y factor de riesgo psicosocial, ¿no? Para que quede un poco más claro, les presento una gráfica, no sé si la habían visto, es del nivel de estrés. Esto tiene que ver directamente, se grafica lo que viene siendo la productividad con el nivel de estrés. No sé si habían escuchado los términos eustrés y distrés. Si no, pues se los comento. El distrés es el aspecto negativo del estrés. Se llega a presentar cuando no podemos hacer frente a una determinada situación y nos llegamos a sentir desbordados por ella. Que en este sentido, en la gráfica se puede identificar como cuando nuestra productividad llega a ser muy baja y la demanda llega a ser muy alta, pues ¿qué nos llega a pasar? Tenemos una falta de control, tenemos una alta exigencia y es cuando estamos casi al punto del colapso en ese sentido, ¿no? Ahí se conoce o está directamente el término diestrés. Y el término eustrés se puede decir que nos permite motivarnos o es el estrés positivo para trabajar más duro o para mejorar nuestra productividad y alcanzar nuestras metas. En este sentido se alcanza cuando un nivel de estrés óptimo, digamos, no tan alto, no tan pesado, y nuestra productividad es alta, ¿no? Cuando nuestra concentración o motivación está directamente aquí en medio de la curva, se puede decir que tenemos un nivel óptimo de estrés, que en este caso se le conoce como estrés. Y lo que viene siendo la calma, cuando la productividad no es tan alta, pero el nivel de estrés es demasiado bajo, podemos decir que estamos en una actitud de aburrimiento o de inactividad, ¿no? Que en algunos asuntos o en algunas empresas llega a pasar. Entonces, ¿alguna duda o comentario directamente de la gráfica o del tema? No, bastante buena la información. Bueno, en mi caso muy personal no sabía de estos niveles. ¿De sus Pues es algo conceptos, ok? bastante, sí, bastante bien de aprenderlo y saber a qué se Sí, refiere cada uno. lo que les comentaba, en dado caso, es bueno que nosotros consigamos estos conceptos porque nosotros como encargados directamente de la empresa para aplicar lo que viene siendo la norma 35 o independientemente que le aplicamos o no, que tengamos conocimientos de lo que vienen siendo los factores psicosociales en el trabajo, es bueno que tengamos este tipo de conocimientos o lo manejemos porque si consultan directamente la literatura, eh, son definiciones que salen muy seguido, ¿no? Y obviamente pues ya se da por hecho de que nosotros como con conocimientos del tema pues tenemos nociones. Ok, chicos, entonces vamos a continuar. En relación a los conceptos básicos y aterrizando un poco ahorita las definiciones y conceptos que vamos viendo, ya sabemos qué es el factor psicosocial, o ya lo definimos, ya sabemos cuál es la diferencia que tiene directamente con los factores de riesgo psicosocial, al asociarle directamente la palabra riesgo. Y ahorita vamos a ver lo que viene siendo la respuesta del organismo, ¿no? El factor psicosocial lo podemos definir o a grandes rasgos decir que es la interacción que tenemos con el medio en el que nosotros nos desempeñamos directamente. El factor de riesgo, pues ya son afectaciones que directamente se pueden presentar por medio de unos estresores. Ahorita vamos a entrar en detalle cuántos estresores hay, de qué tipo son, entonces no se preocupen, pero para que lo visualicen ya de manera general. Y la respuesta del organismo, ¿no? La probabilidad de ocurrencia que tengamos y la presencia del daño. Pues ustedes, bueno, tengo entendido que hay muchos médicos directamente aquí en los participantes. Ustedes me pueden ayudar en ese sentido. Ustedes saben que
Depende, pues obviamente de las condiciones de la persona o cosas por el estilo para que alguna enfermedad se llegue a presentar o no. Entonces hagan una analogía en relación con esto y es precisamente, a pesar de que estemos eh, afectados o expuestos directamente al mismo factor psicosocial y a los mismos estresores, puede haber personas que lleguen a tener alguna complicación o algún efecto y personas que no. Ok, entonces fíjense, de las reacciones a los efectos del estrés, si me ayudan los médicos, algunas que conozcan fisiológicas, díganme, ¿cuál sería alguna? No se amontonen, ¿eh? Bueno, yo no soy médico, pero podría ser los dolores intramusculares que luego llegamos a tener tipo cuello, espalda. Sí, contracturas musculares, obviamente fisiológicas, ahí entraría. Otra más sencilla, sin ser médicos también, podría ser la sudoración o la taquicardia, mm, alteraciones del ritmo respiratorio, aumento de la presión, mm, respuestas hormonales, se podría decir. Comportamiento de conducta, podría ser, no sé, tabaquismo, alcoholismo, insomnio, ahorita se me viene a la mente, Drogadicción, drogadicción, exactamente. También hasta puede caer en el consumo de cafeína. Psicológicas, se me ocurren ahorita, no sé, el mal humor, inseguridades, preocupaciones, hasta mala memoria podría ser. estados de depresión, También depresión, exactamente. Ya ven, por eso les digo a ustedes, aquí les puse yo algunos. Y si me ayudan los médicos en enfermedades, ¿qué podríamos tener? gastritis, colitis, hipertensión, diabetes, Cardiopatías, algún tipo infartos, bueno, de trastornos, como ya decía la doctora, hasta burnout y karoshi. No sé si estén mm, relacionados con ese tipo de conceptos. El karoshi es una muerte por exceso de trabajo, que ya está catalogada ya en Japón. Llegó a suceder en los años 80 de que las personas trabajaban alrededor de 180 horas extras por semana y fue a una persona de ese apellido que le sucedió eso y por eso le pusieron ese nombre. Ese concepto también ya está muy identificado. Nosotros bueno, nosotros que nos dedicamos a esto, cuando decimos karoshi ya sabemos exactamente a qué se refiere. O burnout es cuando estamos casi quemados por el trabajo como tal, cuando estamos muy saturados. Pero no se preocupen, ahorita también en relación a este tipo de detalles vamos a entrar un poco más a fondo más adelante porque hay cuestionarios validados que están directamente específicos a esta situación. Entonces, dudas, preguntas, comentarios en relación ahorita a lo que llevamos, chicos. Yo sí, si me permite, ingeniero, en cuestión de la gráfica que nos mostraba de los niveles de estrés, aparte de los cuestionarios, ¿hay mecanismos o instrumentos, perdón, que nos ayuden a medir el nivel de estrés? Sí, hay cuestionarios validados que les digo que los voy a tocar un poquito más adelante, pero les hago la explicación de una vez. Hay un cuestionario de precisamente escala sintomática de estrés. El autor es Seppo Aro. Más adelante les doy algunos detalles o hablamos directamente, pero en este caso, por ejemplo, si ya diagnosticaron o identificaron alguna persona en su centro laboral que presenta algún tipo de estrés, bueno, crónico o más pronunciado como tal, se le puede aplicar esa escala
y ya nos podría dar algún tipo de información ya adicional. Ya no se queda tan encima como directamente las guías de referencia de la norma. Por eso era lo que les comentaba. Dependiendo qué tan al fondo queremos llegar o qué tanta aplicación podemos tener. Por eso les decía, la norma como tal nada más mide los factores, pero si queremos medir consecuencias o efectos, pues ya nos podemos ir a otro tipo de cuestionarios o a otro tipo de interacciones directamente. Pero sí, ahí para que lo apuntes o lo tengas presente, así se llama el cuestionario, es Escala Sintomática de Estrés y el autor es Cepo Aro. Muchas gracias, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sin pena. Deje nada más reviso el chat si nadie me está preguntando. Creo que no. Ok, entonces vamos a continuar. De las definiciones que les había dado, hay otras que todavía se me hace bueno mencionarles o que entremos directamente, que vienen siendo, aquí hacemos una recapitulación, se puede decir, de los factores de riesgo psicosocial. Podemos decir que son aquellas características de las condiciones de trabajo que afectan a la salud de las personas a través de mecanismos, y estos ya sean psicológicos y fisiológicos, y a esto se le llama estrés. El estrés dijimos que era la respuesta a un agente interno o externo perturbador, que puede ser el estresor, y el estresor era lo que no habíamos visto y que vamos a detallar, ¿no? Que se puede definir como un agente perturbador interno o externo, capaz de estimular o desencadenar una respuesta directamente al estrés. Estos estresores lo tenemos catalogados o divididos así. Hay estresores del medio ambiente físico, del contenido de la tarea y del contenido de la organización, que más o menos, o las guías de referencia que vienen directamente en la norma, vienen muy enfocados a este tipo de estresores, a los que son contenidos de la tarea y de la organización. ¿Por qué les comento? Y vamos a entrar más a detalle, pero ya es bueno que les empiece a hablar en relación a esto. Si ustedes conocen o están empapados en relación con las guías de referencia, sabrán que las preguntas como tales que vienen directamente se sacaron de varios cuestionarios validados. Se sacaron, no sé, 5 de uno, 5 de otro, y así hicimos una revoltura, y así es como lo presentamos. Pero el cuestionario directamente que viene en la norma no está validado. Se supone que la gente de la Secretaría del Trabajo está trabajando para validar ese cuestionario, para que nos den coeficientes por arriba del 90%, 95%, para que todos nuestros resultados sean confiables. En ese sentido, se está trabajando en eso, pero las preguntas se enfocan directamente a los contenidos de la tarea y contenidos de la organización. ¿Por qué dejamos un poco de lado lo que vienen siendo los estresores? Los estresores lo podemos ver o los vemos directamente en lo que viene siendo la parte de seguridad e higiene, que obviamente si son los encargados de seguridad, pues están muy familiarizados con todos estos temas, o es su pan de cada día. Para los que no, de todas maneras, los vamos a tocar o los vamos a llevar. Hay estresores del ambiente físico, de iluminación, de ruido, de temperaturas, de ambientes contaminados, de vibraciones o de espacios físicos o espacios confinados, como les llamen o los conozcan. Entramos al primero, que viene siendo el de iluminación. Una iluminación inadecuada nos puede dificultar la tarea, nos puede afectar los estímulos visuales y nos reduce el desempeño como tal, ¿no? Aquí hasta les puse una ilustración de más o menos cuál es la diferencia o cómo se vería directamente una persona, ¿no? Al final de cuentas, volvemos a lo mismo, es percepción. No porque una persona tenga una mala iluminación quiere decir que automáticamente le vaya a causar estrés.
pero hay personas que sí les llega a pasar. Entonces, fíjense, a lo mejor de algo que nosotros teníamos asociado como factores de riesgo en higiene directamente, si lo ven, todo poco a poco, o todos los temas en este caso, se van empatando. Si lo vemos, o cuando les decía, no, antes de este curso, si les llegaban a decir qué tiene que ver la iluminación o qué relación tiene con que produzca estrés o que al final una persona presente síntomas de estrés, pues ya vieron cuáles serían los resultados, ¿no? O a qué se refiere. Asimismo, para cada uno de los agentes, fíjense, el ruido nos puede causar fatiga, irritabilidad, un menor desempeño, una falta de concentración y obviamente pues interfiere con la actividad mental. Ustedes o los que han estado directamente en las plantas donde haya nivel de ruido, no es lo mismo que nosotros como seguristas o como encargados de seguridad vayamos directamente a la producción, estemos ahí un rato con nuestros tapones, hagamos hasta si quieren directamente con el sonómetro, con el dosímetro, algunas mediciones de algunos puntos, identificamos que sí, el nivel sonoro equivalente del ambiente es mucho más del que permite la norma, pero estar ahí nada más unos pocos minutos o unas pocas horas, a los trabajadores que están todos los días ahí de toda su jornada laboral, independientemente de las afectaciones a la salud o de las hipoacusias que les pueda causar, obviamente causa estrés y posiblemente si cuando nosotros llegamos a estudiar higiene o si lo veíamos así, no relacionábamos directamente qué tendría que ver el ruido, en este caso ni la iluminación, directamente con el estrés. Pero fíjense que sí se han determinado o sí ha habido casos que se han podido determinar un factor de riesgo psicosocial a raíz de cualquiera de estos agentes, en este caso físicos. Vamos a continuar con otro, la temperatura, fíjense, ya sea con exceso de calor o exceso de frío, que causaría obviamente somnolencia con el calor y con el frío disminuiría la destreza manual, ¿no? Lo que nos da una demanda de mayor esfuerzo mental para la atención y obviamente si no estamos preparados o si no es nuestra actividad común, nos puede causar otra vez estrés. Si lo ven, ya estamos relacionando o ya relacionamos estrés directamente con la temperatura. Perdón, con la temperatura, con el estrés. Entonces, vayamos al siguiente. Agentes contaminantes. Ya sea sustancias químicas peligrosas, ya sea RPBI, ya sea material radiactivo. Cualquier área que sea en la que nosotros estemos trabajando, nos puede generar ansiedad, repercute en el rendimiento y afecta a nuestro bienestar psicológico, ¿no? Hay muchas personas, obviamente, pues que tendríamos miedo, me incluyo también, de que entráramos a alguna área sin el equipo de protección necesario, sin el conocimiento necesario a qué sustancia nos estamos metiendo directamente. Y les pongo un ejemplo muy claro, directamente cuando empezó lo del COVID aquí en nuestros hospitales, pues obviamente la gente tenía mucho miedo de meterse directamente a las áreas o tener contacto con los pacientes, independientemente que se tuviera el equipo de protección personal, en este caso adecuado como tal. Hubo personas que se fueron directamente por estrés, otros por algunas cuestiones del sindicato les ayudó, pero fíjense, o sea, cualquier cuestión en relación a eso, pues también nos puede causar este tipo de trastorno como tal, ¿no? Las vibraciones también nos puede causar algún malestar o incomodidad, alguna irritabilidad, fatiga, dolor de cabeza, perturbaciones del sueño, y también eso nos puede afectar o nos puede traer directamente a lo que viene siendo estrés, ¿no? Espacios físicos, que vienen siendo espacios confinados, un espacio físico inadecuado, que nos preocupa más movimientos, falta de exceso de espacio, sobreesfuerzos, malas posturas y obviamente con el transcurso del tiempo directamente la exposición, si es que la tengamos toda la jornada, aunque sea intermitente, puede ser generador de estrés. Entonces, fíjense,
como de cosas o hasta yo personalmente se los digo, cuando empezamos a estudiar este tipo de agentes, en este caso físicos, pues no los relacionábamos directamente con el estrés, bueno, con factores psicosociales como tal. Entonces, y si lo ven ahorita ya que estamos viendo un poco más de información detallada, pues obviamente sí llega a haber ese tipo de relación como tal. No sé si ustedes se lo habían imaginado, lo habían pensado, se lo habían propuesto de alguna manera. Díganme, chicos. O es más, si alguno de ustedes directamente sus empresas, obviamente pues están presentes todo este tipo de agentes físicos, si han relacionado algo así con un caso específico o si se ha presentado algún caso específico en este sentido. Nadie, todo el mundo es muy sano ahí. Podemos ver, ¿no? Un ejemplo de un puesto de trabajo, de la gente luego de mantenimiento, ¿no? El compañero de mantenimiento luego, ya después de unos 10, 15, 20 años, ya es el típico compañero que está enojado siempre, ¿no? O sea, pedimos alguna situación, tiene que hacer su actividad y se empieza a enojar. ¿Por qué se enojará? Bueno, pues porque cuántos años lleva expuesto a estos químicos, cuánto tiempo lleva expuesto a este ruido, entonces ya es la gente que llegando a su puesto de trabajo a la hora ya está enojado, ¿no? Es el que siempre está enojado, ¿no? Entonces, también podría ser un aspecto, ¿no? En el que podríamos darnos cuenta, ¿no? Cuando ya se me va quitando este estrés, vamos a llamando este estrés, cuando yo también, ya viene un puente, ya me voy relajando, un viernes, ¿no? Pero un lunes, un martes que tengo que enviar información, otra vez, ¿no? Me empieza a generar este aspecto, ¿no? Creo yo que es una es un ejemplo primordial que podemos encontrar en algunas empresas. Inge, o los días previos a la quincena o al aguinaldo, ¿no? También como que se siente el ambiente más estresante y ya posterior a, o cuando se vienen vacaciones, ¿no? Como que se aligera. Me pasó, Siente, el trabajador llega a sentir ansiedad de que casi ya va a llegar el aguinaldo como tal, y está ahí, ya está gastado el dinero y todavía ni les llega, ¿no? O bueno, también pues les voy en a, fin, ¿no, Inge? exactamente, o también hasta, pues ahora sí que casos personales. Normalmente, bueno, anteriormente, directamente aquí en el instituto, se nos pagaba o se les pagaba a los trabajadores en efectivo. Y obviamente bueno, las personas o no sé, se llegaban a enterar que cada X días o qué días se llegaban a cobrar. Entonces hubo muchos asaltos directamente, bueno, con los aguinaldos o también en quincenas normales, de que ya sabían que al personal se les pagaba y como se les pagaba en efectivo, pues todo el mundo salía con dinero. Entonces imagínense a raíz de ciertas cuestiones que llegaron a pasar en varios hospitales, en varios estados de la República, obviamente se optó por cambiar esa metodología de pago. Pero si lo ven en algo hasta tan trivial o que nunca se había pensado, llega a pasar. A mí me tocó ese caso, Inge. Estaba en una unidad en la que no tenía estacionamiento Ujú. y entonces cuando llegaba la camioneta de valores, iba 2 veces al día para los de en la mañana y para los de en la tarde. Se estacionaba en la banqueta justo afuera, entonces pues se quedaban ahí media hora y en realidad ya nada más 2 compañeros que cobraban en efectivo, el resto cobrábamos pues por depósito, pero pues sí era como estresante, ¿no? Sobre todo en las quincenas fuertes, la de aguinaldo, la de 2 de julio, cuando llega el bono, pues como que estarse ahí cuidando, ¿no? Salirse en bolita y a ver si no nos siguieron, etcétera, etcétera. Exactamente, a mí lo que me llamaba la atención, bueno, pero pues a lo mejor en conversaciones el personal lo tenía así, que la gente, digamos, ajena a la institución o que no tenía por qué saber estas cosas, sabía de los días de pago y era, digo, tiro por viaje, los esperaban y los asaltaban porque ya sabían, pero obviamente
pues eso era porque pues, la información había salido aquí de un interno y sí llegaba a pasar. Pero también les pongo algún otro ejemplo. Cuando yo iba a la universidad, eh, digamos que teníamos estacionamiento propio donde estaban los edificios donde tomábamos las clases, pero obviamente como era muy grande el número de automóviles, se tenía otro estacionamiento aledaño, se puede decir, donde estaban las canchas de fútbol, el centro deportivo, etcétera. Pero obviamente había un terreno en medio, que en este caso era como un centro comercial, había un Costco, una comercial mexicana, y obviamente pues, los alumnos que hacían dejaban el coche en el centro deportivo y se iban caminando por el estacionamiento de esta tienda para llegar a los otros edificios. ¿Y qué pasaba en ese inter? A muchos alumnos los asaltaban porque pues ya sabían que eran de X universidad privada, de que traían computadoras, de que traían calculadoras, de que traían su dinero, no sé, y tiro por viaje. Y ahí que optó la universidad, nos puso transportes y se puede ver hasta exagerado, si lo pueden decir, porque se los juro que el transporte, si iba de una calle a otra, era mucho, pero fue lo que se optó para que no pasara este tipo de situaciones como tal. Y también es bueno que en este caso, bueno, las empresas o en este caso las escuelas pues tomen medidas en relación a esto. Les digo, de aquí del instituto pues, se tomaron medidas para que esto no volviera a pasar o cambiara directamente y no generara, y no tanto porque estuvieran cuidando directamente algún estresor o el estrés o factores psicosociales que posiblemente en esos años no teníamos ni nociones como tal, porque al no haber normatividad relacionada al tema, pues podemos decir que lo dejamos un poco de lado como tal, ¿no? Pero sí, sí es importante. Le digo, a mí en lo personal me llamaba la atención porque cuando yo empecé a estudiar lo que viene siendo la seguridad e higiene industrial, cuando veíamos directamente los agentes físicos, no encontraba ese tipo de relación con los psicosociales. O sea, yo los veía y pensaba que eran totalmente ajenos o totalmente diferentes. Y ya entrando un poco más de lleno, conociendo ya más el tema, volviéndonos un poco más experto en esta relación, pues ves que sí tienen cierta, valga la redundancia, cierta relación como tal. Y esa fue mi sorpresa que a lo mejor, no sé, también hablando ya cosas internas, en algunas visitas de calificación directamente, pues a lo mejor hay muchas enfermedades relacionadas con esto que pudimos haber dejado pasar, ¿no? Que en este sentido, pues ya se supone que estamos trabajando o el instituto está trabajando en relación a este sentido y no nada más en este agente físico, sino también en los demás. Pero ok, chicos, vamos a continuar. Entonces, esos fueron los estresores del ambiente físico como tal, pero no son los únicos. Hay estresores del contenido de la tarea que tienen que ver directamente con la carga mental y el control que tenemos sobre la misma. En este sentido, primero les hago como como una tabla en relación a la definición de la tarea, que puede ser, bueno, el proceso se lleva directamente por un proceso mental o de actividad y del individuo directamente, ¿no? Que tiene que ver con la toma de información, del análisis de la misma, del aprendizaje y de las acciones que tengamos que realizar, digamos que se puede generalizar en la capacitación, que esta tiene que ver directamente con la actividad que vamos a hacer. Y las características del individuo, que las llegamos a tocar un poco en lo que vienen siendo los antecedentes, en la edad, formación y experiencia. Acuérdense que no es lo mismo muchas cosas, no es lo mismo que nosotros entremos a trabajar en un lugar con 18 años, apenas la mayoría de edad, sin ningún tipo de experiencia como tal. Formación, pongan ustedes que tenemos alguna ahí previa, pero no tenemos los conocimientos suficientes o a esa edad no tenemos una licenciatura como tal,
Entonces no es lo mismo las expectativas que nosotros tenemos o las actividades o el pensamiento que nosotros podamos realizar. Obviamente si eso se presentara ya con nosotros con un poco más de edad o con un mayor bagaje, digámoslo así. Pero bueno, entonces hablando de la carga mental, se puede dividir en lo que viene siendo sobrecarga mental y subcarga mental. Que en este caso, la sobrecarga mental puede ser cuantitativa o cualitativa, ¿no? Cuantitativa son obviamente tenemos que realizar mayor número de operaciones en un menor tiempo y esto nos puede provocar una fatiga mental, una ansiedad o una insatisfacción, que básicamente pues es lo que los jefes en todos lados, no digo que sea exclusivo del seguro social, pero pues es lo que siempre piden, ¿no? Todo lo que nos piden es para ayer. Y obviamente con el transcurso del tiempo a lo mejor somos encargados o tenemos más acciones o más responsabilidades que tenemos que cumplir, ¿no? Ahorita bueno, como está pasando últimamente, si antes éramos 5 personas en un departamento, 4 personas, y ya por X situaciones hubo recorte de personal o por la misma pandemia o por lo que ustedes quieran, ahora el trabajo de las 5 lo hacemos entre 2, ¿no? Entonces imagínense la fatiga mental, si antes nos podíamos dividir ese mismo trabajo y ahora tenemos que hacer todo, ¿y qué es lo que nos dicen? Pues si no lo haces tú o no lo quieres hacer, afuera hay 10 como tú, entonces tú sabrás. Entonces toda la gente se presiona y cosas así por el estilo. También ustedes saben que aquí en México, en la mayoría de las empresas, está mal visto que un trabajador salga a su hora, ¿no? O sería impensable. ¿Cómo crees que el trabajador si sale a las 5 de la tarde va a salir a las 5? Normalmente y anteriormente a mí me pasaba, yo sin decir nombres, para no quemar empresas, ¿verdad? Pero salíamos, bueno, el horario era a las 6, pero veníamos saliendo como a las 8 y eso era todos los días. Y me imagino que obviamente pues todos están así. Ajá. Mira, están leyendo un comentario que decían que en este momento la responsabilidad de cada uno de los compañeros que estamos en el diplomado y en el compromiso cuidar a los trabajadores, terminamos estresados por diferentes motivos. Sí, ya me imagino. Todos tenemos diferentes tipos de estresores en este sentido. Algunos pueden ser directamente con el trabajo que tenemos que realizar, con las actividades, en este caso del diplomado, o como no sé, en casa, con nuestras familias, con nuestros hijos. Pues es dependiendo de la percepción, ¿no? Pero sí es correcto lo que me comentaban ahí directamente en el chat. Y también puede haber sobrecarga cualitativa, cuando la dificultad de alguna tarea es muchísima y la capacidad pues no es tanta, ¿no? O supongamos que por opciones de quererse ahorrar X dinero, contratamos a alguna persona posiblemente no tan calificada y le ponemos el trabajo más pesado o un poco más intelectual o cosas así, pues obviamente ¿qué va a llevar a esto? A una baja autoestima, frustración o enojo. Les voy a poner un ejemplo. No es lo mismo que nos pusieran a trabajar a nosotros como ingenieros en un puesto de médicos, pues obviamente alguno tendrá algunas nociones básicas como tal, pero pues no creo que pueda realizar directamente la actividad o viceversa, ¿no? Las actividades de un ingeniero, pues posiblemente un médico no las pueda realizar, pero aún así, en algunos casos se llega a ver, ¿no? Se llega a hacer y podría pasar, pero digamos que ahorita no estamos tratando ese punto como tal. Pero alguno de los dos, ya sea la carga cuantitativa o cualitativa, pues ¿qué nos genera estrés? Si lo ven, va enfocado o va viendo directamente también a lo que vienen siendo los ambientes físicos. Todos los ambientes físicos que vimos anteriormente tenían como un denominador el estrés. Y ahorita en la carga mental, pues no es la excepción. Pasemos al siguiente. La carga mental del trabajo. Yo espero. Cuando la tarea es su carga cuantitativa, es por poco trabajo o insuficiente. Es como está ahorita el ingeniero Oscar, que está muy tranquilo,
uno está aquí dando el curso, él ya se fue a desayunar, está aburrido, tiene monotonía, dice que ya está esperando su hora de salida para poderse ir, y más ahorita con el puente, pues imagínense, ¿no? O una carga de trabajo, una subcarga cualitativa, pues es un trabajo sencillo y muy básico. Si lo ven de las dos maneras, cuando la carga de trabajo es muy alta o muy baja en este caso, hay aburrimiento, monotonía, insatisfacción, hay frustración, hay hasta depresión. Imagínense cuando estamos en un trabajo que nos paguen casi nada más por ir. No hacemos nada, estamos ahí sentados esperando la hora de la salida, pues de momento, de entrada, podríamos decir, ay, qué padre, no me están pagando por no hacer nada. O un día no hice nada, una semana no hice nada, un mes no hice nada. Pero ya tanto tiempo, imagínense, es una monotonía, una insatisfacción. Por eso, quien conozca al ingeniero Juan Carlos, por eso se jubiló. Ya tenía una monotonía muy cañona y le estaba afectando directamente la salud. No, no es cierto, pero sí llega a pasar directamente. Le digo, a lo mejor posiblemente nosotros pensemos que sea muy padre, posiblemente un día, una semana, pues puede ser que sí, ¿no? Que no estemos tan cansados o estemos eh, descansando, podemos decir, de nuestras actividades o que nuestro trabajo sea muy rápido de hacer, lo terminemos y estemos la mayor del tiempo libres o disponibles, pero ya con el transcurso del tiempo, pues esto sí llega a afectar. Ingeniero, disculpa Sí, que te interrumpa. no, adelante. Fíjate que no me queda muy clara esta parte que dice la carga de trabajo demasiado pequeño, ocasional a veces tanto estrés como la sobrecarga. ¿Esto a qué se refiere? No sé, a lo mejor hablando operativamente de tantos detalles que se van quedando, tantas tareas pequeñas que les va uno prorrogando, que al final, digo, se vuelven una bola de nieve, ¿no? Exactamente. Tienen que hacer. Perdón, ¿me podrías repetir en cuál? Aquí ¿En esta? en la que estamos. Ajá. Sí, te comentaba que no entiendo muy bien a qué se refiere con la sobrecarga que dice aquí, la carga de trabajo demasiado pequeña. No me queda como muy claro esta parte. Ok. Les comentaba, bueno, a diferencia de la carga de trabajo cuantitativa, la sobrecarga de trabajo, se puede decir que la carga de trabajo demasiado pequeña, como es esta, en el caso de un puesto monótono donde no tengamos muchas actividades o posiblemente nuestra actividad la realicemos, no sé, en 1 o 2 horas de toda la jornada laboral, también puede deteriorar la salud directamente, porque se puede tomar como sobrecarga de trabajo. Al Perdón, ser, te escucho, me llama la curiosidad porque ahorita que comentas, creo que tengo yo 2 casos de estos. A ver si quieres comentarnos a grandes rasgos Es que de es los... curioso porque es una actividad de mantenimiento de edificios Ujú, en el cual el puesto que te comento es un auxiliar de mantenimiento, que a pesar de que tiene un plan, mm, se la pasa prorrogando muchas actividades sencillas y obviamente después se le vuelven una bola de nieve. ujú. Y lo único que ocurre es que después se le olvida todo. Aun cuando lo tenga escrito, se le olvida y empieza a perder como noción de las prioridades y, y se le van pasando cosas y cosas y va como atendiendo lo que ya viene en lo inmediato. Entonces se dedica a hacer puras urgencias, aun cuando tiene un plan preventivo. Ajá, Y digamos que el sí, en plan no lo efecto, sigue. exactamente, no lo sigue porque ha generado, no sé, no, ahí sí no sé cuál sea la causa, pero ha generado como ese propio sistema interno en el Ujú. que, pues, para una actividad tan sencillo de cambiar una luminaria, se puede aventar 2 horas, ¿no? Poniendo cualquier, no sé si sea pretexto o argumento de decir, ¿sabes qué? Pues no tengo este tipo de luminaria y la tengo que ir a conseguir, ¿no? Ujú. Se le zafó la patita y tengo que ir por el desarmador para atornillar bien
coqueto, ¿no? Y en efecto, viendo estas imágenes, la verdad es que yo sí me los imagino así ellos salen a las 6 de la tarde y me los imagino como la imagen de la derecha esperando a que dé las 6, ¿eh? Sí, sí, aquí en el instituto también hay de esos. Bueno, perdón. Siempre. Y, Ok, gracias, ingeniero. y no lo digo por el ingeniero Oscar, ¿eh? No, pero sí, como comenta el compañero, llega a pasar, en este caso tendríamos que analizar bien, no sé si en este caso particular han podido hablar con el compañero o se le ha podido o ya instrumentaron directamente la guía de referencia para que nos podamos dar algún caso o si salió, no sé, alto en alguna cuestión muy específica, pues poderle dar algún seguimiento como tal, porque como dice el compañero, no es normal. Si se tiene un plan de trabajo, independientemente si por X situación no lo llega ahora sí que a llevar a cabo, pues ahí la primera persona que tendría que ver por él o hablar con él o tratar de identificar cuál es la razón sería su jefe inmediata, su supervisor. En dado caso de que ya se haya hecho alguna cuestión, pues podríamos tratar de analizar qué es lo que pasa directamente con él. Pero como dice, si ya nada más con estarlo viendo, ya lo han visto así como el de la derecha, pues puede ser algo así. Si le aplicáramos directamente un cuestionario para esto, saldría con frustración, saldría con monotonía y tendríamos que ver a qué grado está para ver qué tanta afectación podría tener. Ingeniero, muchas gracias. No, a ustedes, chicos. ¿Alguna otra duda o comentario? ¿No? Ok, entonces continuamos. No, Inge. Continuamos. También sobre el control de la tarea, les había comentado que es la posibilidad y la aptitud de las personas de controlar sus actividades. Muchas veces en este sentido no se puede. ¿Por qué? Porque pues dependemos, bueno, si el caso o la situación de una máquina porque el sistema está automatizado. En algunos otros casos pues sí lo podemos regular porque depende directamente del ritmo que ponga el trabajador, pero también hay empresas donde directamente la marcha o la velocidad la ponen directamente los incentivos. Entonces, cualquiera que sea nuestro caso, cuando no se tiene o se tiene un control bajo sobre la tarea, se experimenta con los ritmos impuestos, las faltas de autonomía, nivel de responsabilidad. Eso también nos podría generar algún tipo de estrés. Precisamente en alguna línea de producción, cuando obviamente el producto no para y va saliendo y por alguna situación, ya sea que el trabajador no tenga la capacitación necesaria o sea nuevo y se le vayan acumulando los productos, sea el que sea, y la máquina no para, pues imagínense si la llega a parar por cualquier situación, ahí puede